Bueno, a ver, empezamos. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Casa Verde. Hoy cerramos el mes de febrero con el último acto de este mes, hoy día 29. Es un acto que podemos celebrar cada 4 años, porque en sus 92 años bisiesto, ¿no? Y cerramos este mes de febrero con la presentación de la novela El escabel de Terciopelo Rojo, de Baltasar Medina Peñate, el amigo que nos acompaña, que es profesor, ganó el premio de poesía Salud Cotorón en 2010, que convocaba el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el poemario Curándome en Salud. En 2009, la Escuela Canaria de Creación Literaria de la Laguna de Tenerife publicó un relato breve suyo con el título Sin mirar al muerto, en el libro Así sería para siempre. En 2014 fue finalista del tercer premio Instituto de La Mancha de Relato Corto para profesorado, para docentes, con el cuento Todos los que sabían silbar. Y bueno, ahora El escabel de Terciopelo Rojo es su obra de mayor calado, y yo no voy a contar nada en los comentarios, solo lo hará él, pero bueno, sí quería aprovechar para contarle que viene de Telde y ya que ella ha estado en varias ocasiones por Pirca, porque se vino un día a una plantación en la montaña de Pirca con toda la familia, se vino hace un par de semanas a la montaña de Pirca con el coche cargado de garrafas de agua para regar la plantación en la montaña de Pirca, y bueno, hoy está aquí presentándonos un libro. Es un amigo que coincide también en el movimiento ecologista, con los compañeros y compañeros del Trujón de Telde, y bueno, pues hoy lo tenemos por aquí. Yo me callo ya para que hable él y me voy para allí a verlo de gracias a empezar por estar aquí con nosotros. Bueno, pues en primer lugar agradecerles a ustedes, ¿no?, que estén aquí esta noche, desde luego, ¿no? Por supuesto, agradecerle a Mario y al colectivo ecologista La Vinca el ofrecimiento de esta presentación aquí, que surgió con motivo de lo que acaba de decir él, pues como suceden muchas cosas a veces en la vida, que son casualidades. Vinimos a hacer una plantación con el colectivo, Tita y yo, que es mi pareja, y mis hijos, y ahí se me ocurrió la idea de decir, bueno, porque La Vinca tenía este local, de hacer una presentación de la novela, ¿no? La novela, que lleva por título El escabel de Terciopelo Rojo, pues surgió, y comienzo así un poco la exposición, a raíz de que yo hace unos 10 años leo un libro que lleva por título Los esclavos bautizados en Santa Cruz de la Palma entre 1556 y 1600. Ese libro lo escribió Manuel Garrido, que es un historiador de Santa Cruz de la Palma, y yo cuando leí ese libro me llamó mucho la atención que era un vaciado del libro de bautismo de la iglesia. Entonces escogió el libro de bautismo y empezó a poner allí los niños bautizados, ¿no?, los esclavos bautizados en aquel entonces, entre 1556 y 1600. Y en la contextualización de ese libro contó pues las condiciones socioeconómicas en las que se vivía en aquel entonces, en el 16, en La Palma. Y otra cosa que me llamó la atención es que estaban los nombres, incluso, ¿no? Estaban los nombres del niño bautizado o la niña bautizado y su propietario, que aunque me suena así algo raro, el propietario era el dueño que compraba la madre y el niño, bien cuando nacía o con el niño ya pequeño, y lo ponía a trabajar para sus tierras, normalmente eran las haciendas dedicadas al azúcar, ¿no?, a la producción de azúcar. El libro me llamó mucho la atención y yo dije, la verdad es que con este vaciado de nombres y con este contexto socioeconómico sería bonito escribir una novela, ¿no? Y entonces, en aquel verano, yo de hace 10 años escribí la primera página de aquella novela, ¿no? Y se me acabó el verano y no me dio más tiempo, no sé si por falta de inspiración o qué, pero cerré el ordenador y empezó el curso, y entonces ya el siguiente verano retomé y escribí la segunda página. Digo, este ritmo voy a necesitar 180 veranos aquí. Y digo, bueno, pues algún día lo retomaré. Entonces ahí pues nacen nuestros hijos, digo nuestros porque la madre está aquí delante, y Darío y Pablo, así se llaman, es a quien yo le dedico esta primera novela corta, que es una novela histórica. Pasados los años y después del COVID, yo dije, bueno, saqué aquí, tenía guardado en un sobre ahí en casa la documentación que había guardado, el libro y tal, y yo dije, yo si me meto de lleno en esto, igual le doy un empujón y lo saco para adelante. Ya había presentado algunos relatos cortos, el premio de poesía que está publicado por ahí y tal, pero me apetecía meterme de lleno por primera vez en la novela.
La novela ya es un género más complejo. Y dije, bueno, en el verano de 2021 me encerré durante 3 meses, todas las tardes que pude, en la sala canaria de la biblioteca de la Universidad de La Palma de Gran Canaria de Santa Fila. Y arriba hay una sala muy buena, muy bien dotada de información, y empecé a tirar del hilo, ¿no? Entonces, al tirar del hilo me di cuenta, no solo que en el 16 en La Palma habían sucedido y acontecido hechos muy interesantes, no solo por el tema de la esclavitud, sino que en 1153, en aquel verano maldito, unos corsarios franceses arribaron a Santa Cruz de La Palma. Yo me quedé así como que me quedé un poco a caballo, ¿no? Porque bueno, por un lado está el ataque de estos corsarios, ¿no? Que te parece que tiene mucha enjundia para hilvanar una novela, y por otro lado estaba el proceso que me llamaba mucho la atención de estos esclavos, ¿no? De estos niños esclavos ahí. Entonces empecé a leer Romeo de Armas, que fue un historiador del mitad del siglo XX, ¿no? En 1950, Antonio Romeo de Armas. Cuenta que sí, que hubo un ataque pirático, y además lo cuenta con pelos y señales, cuántas personas desembarcaron, cuántas naves eran, etc. Y todavía más, un historiador que lleva de apellido Frutuoso, que venía de Azores, que 11 años después de ese ataque pirático de los corsarios franceses fue a La Palma. Y en primera persona conoció gente que había estado en eso. Entonces yo dije, bueno, entre una cosa y otra, igual aquí hay madera, ¿no? Para ir creando una historia. Y lo más que me llamó la atención es que empecé a leer y yo vi que prácticamente los personajes que yo podía crear ya estaban creados, con nombres y apellidos, con sus linajes. Las familias Van de Valle, los Sotomayor, todas las personas que tenían grandes haciendas, ¿no? Eran personas que yo dije, bueno, si ya tengo los nombres, ya tengo los personajes. Y prácticamente la novela es fruto de esa investigación, de esos 3 meses, y con esto pues ya les adelanto que sin que sea un trabajo de historiografía, es una novela histórica basada en un hecho real, ¿no? Y es así como se me ocurre comenzar a escribir. Entonces, pasan esos 3 meses y ya empiezo a escribir por las noches, y después de acostar a David y Pablo a las 9:30, me siento ahí en el ordenador todas las noches y ametrallando el teclado, voy avanzando a un ritmo de 2 horas cada noche. Y en 6 meses la escribí. Lo cierto es que estuve 10 años para escribir una página y 6 meses para escribir 160 páginas, las cosas que pasan. Y le di un empujón. Entonces yo dije, me vine a abril, de septiembre a abril, con la novela prácticamente ya en borrador, escrita, ¿no? Y fue así, como escribir una novela que, a falta de luego del proceso de revisión y de edición, me llevó 1 año prácticamente para elaborarla, ¿no? El título lo dejé para el final. Hubo en una lista, esto no sé, creo que no lo he contado, lo voy a contar aquí, que es gente fiable. Hubo 5 nombres en una lista de la novela, y hice un pequeño sondeo por ahí en casa, en lo bien sonante, y entonces el escabel de Ferrero Rojo, y así se llama la novela, lo quiero justificar por lo siguiente. Un escabel. Yo estaba una vez, fui profesor en Santa Cruz de La Palma y estaba en una ferretería y un señor vino y preguntó por un escabel. Y yo, un escabel. Y un escabel en La Palma es lo que nosotros tenemos en casa por ahí, como una escalerilla pequeña de esta de 2 o 3 escalones para subirnos a coger algo que está en altillo, por ahí, ¿no? Y yo dije, qué palabra más bien sonante, un escabel. Y luego indagando me di cuenta que un escabel realmente es una palabra que en la antigüedad era un reposapiés, ¿no? Entonces, la aristocracia, la nobleza, el clero, que eran los estamentos sociales con más poder en el medievo, en el siglo XVI, utilizaban el escabel para apoyar los pies cuando estaban sentados, ¿no? Y yo dije, bueno, pues parece que el escabel, aunque no sea una palabra muy conocida, puede ser una palabra bien sonante. Y el terciopelo rojo simboliza el poder, ¿no? El poder, y por un lado la sangre. Esto fue una lucha. Llegan unos corsarios a la isla de La Palma y el hecho real fue el siguiente. En el siglo XVI había una lucha entre Francia y España. Enrique II era el rey de Francia y estaba enfrentado al rey de España, que era Carlos V. Y el comercio con las Indias era uno de los principales factores de lucha entre ellos. El oro que venía del Perú era asaltado por los corsarios al servicio del rey de Francia. La diferencia entre un pirata y un corsario es que el pirata
es un bandido que está por ahí en el mar robando, ¿no? Y un corsario es un pirata que sigue siendo igual de bandido, pero que tiene una patente de corso, que es un papel que dice: yo, rey de Francia, te autorizo a que tú robes todo lo que quieras por ahí y a mí me dan una parte y tú te quedas con la otra. Entonces se utilizaron, eran mercenarios, ¿vale? de reyes. Lo sucedido es que un grupo de corsarios franceses al mando de Leclerc, de François Leclerc, estaban allí en el Atlántico pillando por ahí entre el Caribe y la costa, persiguen a unas naves hacia la costa de África, las naves que van cargadas de trigo se van hacia la costa de África, hacia Tarulán, que es la costa marroquí actual, vienen hacia nosotros, se refugian en la bahía de la Isleta, aquí en Gran Canaria. Gracias. Están ahí unos días intentando asediarlo, no pueden, los esquivan, van rodeando el sur de Tenerife, en Arona, Adeje, ahí hacen aguada, paran en las costas para beber agua, tomar agua. Sigue la persecución, esto claro, estamos hablando de navíos de vela, ¿no? Entonces la persecución es de aquella manera, no es a motor, una persecución como la podemos entender hoy. No se sabe por qué no entran en Carachico y se desvían a La Palma. Y entonces aquí es cuando la casualidad hace que un grupo de 3 naves que venían siendo perseguidas por 8 naves corsarias recalan en la rada del puerto, en la bahía del puerto de Santa Cruz de La Palma, y es ahí donde se baja la población, las naves que venían siendo perseguidas acuden a la población, los alertan, y la población en ese entonces en Santa Cruz de La Palma, aunque nos cueste creerlo, no contaba con ningún tipo de armamento ni protección. Había una pequeña torre militar que hacía de torre de aduana, pero no tenía ni un cañón ni nada, ¿no? Pues lo que hizo la población evidentemente fue acudir a la iglesia, tocar las campanas, arrebato y salir corriendo. Y se marcharon. Dejaron la ciudad sola y los corsarios, que eran unos 500 franceses, a placer se bajaron de las 8 naves y asediaron una ciudad, la quemaron, robaron y se hicieron con todo el poder, hasta que un grupo de aguaritas eran los aborígenes de la isla de La Palma en aquel entonces, descendientes de ellos, porque en 1553 prácticamente la población que había en la isla de La Palma era en gran medida también descendiente todavía de los aborígenes, ¿no? Hicieron frente y ahí acaba la historia con la evasión. A partir de ahí yo novelo una historia que no les voy a contar, obviamente, en el que se mezcla pues eso, la vileza, ¿no? El odio, la guerra, con una historia contada en primera persona, de ahí la portada, por una niña de 8 años que desde una ventana de una guardilla observa lo sucedido en la calle. Y a ojos de ella cuenta cómo un grupo de corsarios asedia la ciudad, ¿no? La novela está contada además por un doble narrador, la propia niña, que está asomada aquí en la ventana, y un narrador omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo cuenta, y trabajando así con 2 narradores, hilvando una historia que de final, que no voy a contar obviamente, y que yo espero que les guste, ¿no? La novela pretende, además de esto, hacer un poco también de historia, de hacer un poco justicia con algo que ha pasado un poco desapercibido, que es la historia de la piratería y el corsarismo en Canarias, ¿no? Que ahora no lo tengamos así como olvidado, recalaron muchos otros, aquí en Canarias, en Gran Canaria también, otros corsarios, y en la isla de La Palma, gracias a un grupo de jóvenes de Santa Cruz de La Palma, hay actualmente una asociación del Día del Corsario, que han montado un espectáculo que les recomiendo ir a ver la primera semana de agosto, y han montado un espectáculo de teatro calle muy bien representado, que se llama el Día del Corsario. Entonces, el Día del Corsario representa en la calle, por escenas, tienen 4 o 5 escenarios en varias localizaciones dentro de la calle de Santa Cruz de La Palma, el itinerario y los principales actos de cómo pudo haber sucedido el ataque de François Leclerc a la ciudad. Están muy bien, como son los palmeros, para estas cosas, caracterizados los personajes, tanto en vestuario como en diálogo. Y si tienen ocasión de ir a La Palma, nosotros hemos estado 2 veces
y la verdad es que es una maravilla. Además me supuso un dilema, porque cuando yo empecé a escribir la primera página, el Día del Corsario no existía. Pero cuando retomé años después, 10 años después, en la novela, me meto en internet y veo que ya existía. Y entonces, claro, digo, bueno, yo no puedo contradecir tampoco lo que se está contando en la historia teatral de todos los años, y leyendo la historia, ellos también fueron fidedignos a lo que yo luego novelé. He presentado la novela en la Feria de Libros de Santa Cruz de la Palma, el curso pasado en los Llanos de Aridane, los dos, en Telde, en la Casa Ondal, y hoy aquí en Firgas, que reitero el agradecimiento a Mario y a la Vinca, y a ustedes también por estar aquí presentes, ¿no? Es mi primera novela histórica. He pretendido además no alargarme. Mucha gente me ha dicho, podría haber escrito mucho más, ¿no? Miren, cuando uno es novel, el riesgo del escritor novel, o uno de los riesgos, es entenderse más de la cuenta y aburrir al lector. Entonces, si uno se sobrepasa en las líneas y el lector se te descuelga porque lo aburre, pues yo preferí acabar cuando lo tenía bien acabado y quedarme a gusto y decir, no, cierro el círculo de la historia y lo dejo ahí. La novela además cuenta con un anexo documental de 25 anécdotas históricas, para quien le guste contextualizar y conocer la historiografía de La Palma, relacionadas directamente con el argumento. Es decir, pequeñas anécdotas en las que yo cuento cosas que ya tú has visto en la novela, y que yo, por si te interesa, pues al final son 25 flashes de cositas de la historia que por cultura general sí te gustan ahí, ¿no? Además de esto, me gustaría resaltar que me interesó mucho cuidar la edición, de manera que cada capítulo comienza con una foto, ¿vale? Una foto relacionada con el capítulo, ¿no? Por ejemplo, esta foto, que es la mano del hijo de Dios en la playa de Benaca, cuenta un hecho que se va a contar luego en ese capítulo, ¿no? En el que un niño está en la playa poniendo el pequeño guijarro, los cantos en la arena, uno encima del otro, y a continuación, además de esta imagen, se empieza a contar eso, ¿no? Y además, y voy terminando, en la última página tiene un anexo que es un plano plegable de Santa Cruz de la Palma en 1553, y me gustaría contarles un poco la historia de este plano. Este plano es inédito. Se elaboró de la siguiente manera. En 1590 y algo, a finales de 1600, del siglo XVI, perdón, Felipe II, a raíz de estos ataques corsarios, contrató a un ingeniero italiano de Cremona. Cremona se llamaba Torriani, Leonardo Torriani. Y Leonardo Torriani vino a Canarias y hizo un plano de las ciudades que había que fortificar, y dijo, aquí tiene que ir un castillo, aquí tiene que ir una batería de artillería, y ahí tiene que ir una fortificación. Vino también a La Palma e hizo un plano de La Palma, y es el primer plano de la ciudad de Santa Cruz de la Palma en esta época. Y yo cogí ese plano, que está en dos dimensiones, se lo llevé a un dibujante, a Gonzalo Álvarez, que es un dibujante profesional de Tenerife, y le dije, mira, yo he hecho una investigación histórica de 1553 y tengo el plano de Torriani, en el que ya ha habido ciertas correcciones, pero yo sé cómo era la ciudad en 1553 y le vas a hacer las correcciones al de Torriani con la información que yo te doy. Y digo, vale. Entonces yo le di el de Torriani y yo le dije, bueno, aquí en vez de una fortificación que no había, la borra, ¿verdad? Y va a una calle. Y aquí en vez de una plaza que no había, iba a tal cosa, ¿no? Y entonces el plano que está aquí es el plano real de cómo se encontraron los corsarios en la ciudad de Santa Cruz de la Palma. Porque el siguiente plano, que es el de Torriani en 1590, es cómo los palmeros reconstruyeron la ciudad y la fortificaron después del ataque corsario, ¿no? Y este sí que es fidedigno a lo que los corsarios encontraron y quemaron aquel día de julio de 1553, cuando arribaron al puerto aquella tropa de personas, de 500 soldados, ballesteros, filibusteros, etc., al servicio del rey de Francia. Además de eso, el plano de fragmentado al inicio de algunas partes está también fragmentado en algunas partes del libro en relación al argumento que vas leyendo, ¿no? Entonces al final está el desplegable completo y a mitad del libro hay 4 fragmentos del mismo plano donde puedes ver lo que vas leyendo, ¿no? Como anécdota, por ejemplo, contaré
que había incluso hasta un reloj de sol en una de las calles. Ya no está, pero todavía permanece en Santa Cruz de la Palma una calle, que es un callejón que se llama Callejón del Reloj de Sol, ¿vale? Y ese reloj de sol estaba ahí hasta que lo quemaron y nunca se repuso. Lo curioso es que nunca se repuso. Voy a terminar leyendo, con el permiso de ustedes, en este plano hay dos citas aquí arriba. Una es de Romeo de Armas, que es uno de los historiadores que, como les dije antes, leí, y el otro es de Frutuoso, ¿no? Y ellos hicieron sus propias crónicas de cómo fue. Yo les voy a leer las dos líneas que escribió Romeo de Armas y las dos líneas que escribió Frutuoso en lo que aconteció, en lo que ellos dicen que aconteció. Dice así la cita de Antonio Romeo de Armas, dice: era entonces esta ciudad muy rica y opulenta, y el puerto preferido para el comercio de las Indias. Sus vinos y azúcares le habían dado singular fama y renombre, viéndose muy pronto poblada de ricos comerciantes de Flandes, de Portugal y de Francia, y su puerto concurridísimo de navíos flamencos y genoveses. Aquí Romeo de Armas hace una descripción muy interesante porque da ya señas de lo cosmopolita que ya era Santa Cruz de la Palma, que iba el comercio. Era una ciudad muy opulenta porque el azúcar, había 4 millones azucareros en La Palma, 2 en los sauces y 2 en los llanos. Y ya habla de comerciantes flamencos, de comerciantes genoveses y de una población muy variopinta, ¿no? No solo estaban los castellanos, sino que era una población muy variopinta. Y luego, y termino con esto, Frutuoso era un monje azoriano que vino 11 años después a Santa Cruz de la Palma y cuenta algo ya más en relación a los hechos, ¿no? A lo que aconteció. Y dice: tan rica era entonces aquella isla y tales cosas sufrió que toda su gloria ardió y se fumó por aquel acontecimiento tan trágico. Todo consumido por las llamas, los hombres, las mujeres, los niños y los viejos lloraban a gritos y doloridos a la vista del fuego maldecían sus pecados. Frutuoso evidentemente era un monje que cuando entrevista a diferentes personas se da cuenta un poco de la osadía de los aborígenes y también de la falta de planificación y de planificación de defensa de los propios gobernantes que salieron constituyendo y sucedió lo que sucedió. Y con esto termino, pues esperando que les haya gustado la presentación y bueno, si alguien me quiere preguntar algo así del making of, de lo que de la cocina de la novela, yo sin ningún problema, pues yo se lo cuento, sin ningún problema. Quieren revelar algún secretillo, al final no, porque sea película, pero si quieren que les cuente algo, preguntar con algo, pues yo encantado, porque para eso vine. Yo ya le dije a Mario que en colaboración con el colectivo de la Vinca, pues cedo también parte de los beneficios de la venta de los libros de hoy al colectivo para que siga haciendo buena labor y buena gente aquí en Firda. Y bueno, pues nada, encantado de que hayan venido, muchas gracias y nada, que tienen aquí una mesa para lo que ustedes quieran. Gracias. Gracias. Bueno, venga, sí. Desde el proceso de finalización de la obra hasta la edición, ¿qué pasos suele dar un escritor? ¿Qué traspiés tiene en cuanto a que tenga colaboración económica, con quién puede imprimir? Sí. Bueno, es una pregunta bastante lógica y es la parte más árida de la creación literaria. Una vez que terminas y le das al botón del enter final de la novela, empieza la revisión de la novela. En este caso yo se la dejé a 4 personas de mi confianza, familiares, amigos, para que la revisaran. Algunos para que revisaran los aspectos históricos que a lo mejor a veces me cometemos algún patinazo, ¿no? No lo conocemos todo. Y también para la parte ortográfica, ¿no? Por si querían hacer alguna sugerencia, además. Además de eso, yo le saqué los servicios a una correctora profesional de ortotipográfica, que es una profesora de filología de la universidad. Esa es la primera parte, o sea, tiene que hacer una corrección.
Aunque creas que está bien hecho, aunque creas que escribe bien, aunque creas que tus familiares y amigos lo han hecho bien, siempre es conveniente acudir a un profesional para que te haga una buena revisión y aquella coma, aquel punto que tú crees que va aquí, igual queda mejor 3 palabras más allá. Y en esto también hay que ser humilde, ¿sabes? Es decir, hay que dejarse asesorar y no va a pasar nada, ¿no? Ese fue el primer paso. Y el segundo, y más difícil, es editarlo. Entonces, editar la novela implica ir a las editoriales. Yo en este caso lo edité con una editorial en la calle Buenos Aires, en la calle de Luz, que tiene un presupuesto, y lo autoedita. También tienes otra opción, que es acudir a editoriales y hacer un tour de editoriales, y luego si te llaman al año o a los 2 años, oye, que tu novela la tenemos por aquí, que si la quieres editar, pues si tienes suerte, pues la editas. Yo no quise hacer eso. Primero porque no quiero estar a expensas de los intereses de otros y mucho menos a expensas de la relación contractual de firmar un contrato con una editorial que te va a obligar a que durante 5 años ellos la venden y si tienes éxito la reeditan y ellos se llevan el 90% y tú el 10%. Eso me interesa. Entonces esa es la realidad, lo digo cuando puedo editar. Yo lo que hice fue hacer una autoedición, es decir, yo lo pagué, pero en ningún caso lo hice por dinero ni para ganar dinero, o sea, yo no estoy ganando dinero, de hecho estoy aquí hoy celebrando los beneficios a la Inca. Lo hice por el placer de publicar. Y además, autoeditarlo me ha dado la libertad de cuidar mucho la edición. Es decir, cuando yo lo llevé allí, lo dije, mira, lo quiero con este tamaño de letra, esta calidad de papel, lo quiero en este interlineado, quiero que pongas esta foto. Y fui, además se lo dije desde el principio, dije, mira, voy a ser exigente con la calidad del producto que me vayas a entregar, porque una vez que está editado, es como, no te voy a decir que es un hijo, porque yo que tengo hijos no se parece, pero es una creación que tú tienes, ¿vale? ¿Y esa libertad no la tendrías con otra? De que firmas un contrato, ellos te van a decir, mira, el tamaño de letra ¿Qué tipo de letra, tamaño de separación? le van a poner peros, porque el contrato establece una serie de condiciones. Tiene que tener esta calidad de papel, por ejemplo, este papel es un papel que yo elegí en concreto, el color sepia, el grosor del papel también. Insertar fotografías en color encarece la obra, porque si tú eliges blanco o negro no cuesta lo mismo. Pero yo dije, mira, para una vez que voy a editar un libro, quiero cuando lo tenga en la mano tener la sensación de, Dios, que igual me quedó, ¿no? Y así fue, desde cualquier decisión que tomé en el tamaño de letra, incluso la portada. La portada se las cuento también como anécdota, así, por si la quieren saber. Es una niña que es una compañera del colegio de mis hijos, es una foto real. Entonces la sacamos en la casa con tal de tele. Entonces yo fui a Leroy Merlin y compré este tablón. Y yo mismo le puse un adhesivo que parece que es ¿cómo se llama? El parqué de una casa. Y entonces por internet compré en una tienda, yo lo cuento todo, el escritor cuenta todo, Yo lo voy a contar también, no pasa nada, Entonces, el escabel lo compré por internet en un anticuario y me lo mandaron a casa. Y entonces yo fui al kilo ahí a San Bernardo y digo, oye, ¿tienes terciopelo rojo? Y sacó ahí el ovillo y dice, pero acá este cacho. Igual, perfecto, me cuadra. Y fui ahí a casa y yo mismo está cosido, está hecho por mí. Realmente el color es otro y el rojo lo puse yo mismo. Como era esto de escritores no profesional, tiene estas cosas que tú mismo tienes que cosértelo. Y hice yo mismo el escabel, bueno, lo tapicé yo mismo. Y el tablón está sobre una mesa, porque esta ventana está bastante alta, está a la altura más o menos de donde está el altavoz, un poquito más. Subimos en una mesa como esta el tablón que yo hice con Leroy Merlin, le puse el escabel encima, buscamos un vestido que a la niña le venía un poco grande y yo mismo se lo recogí aquí, que es un cosido para que no se le quedara largo, ¿no? Y tan fantásticamente. Y un amigo que es fotógrafo, que se llama Johan, y que es un muy buen fotógrafo, le dijo, oye, ¿me haces las fotos de la novela? Y entonces no me cobró. Y me hizo esta foto, ella se llama Carla, la niña, Carla Jiménez. Y bueno, pues aquí está Carla mirando por el ventanuco y cuando lean la novela se darán cuenta porque la niña está aquí en este ventanuco, ¿no? Y así ha sido. El proceso más engorroso es la corrección. La corrección es un proceso lento, te va a llevar mucho tiempo, siempre tienes la sensación de, ya no sé si dejarlo así o lo vuelvo a revisar.
Pero una vez que tomes la decisión, ya es un tema de editorial. Y en este caso, como fue autoeditado, pues la edición, primero hay que maquetarlo, por supuesto, es cuestión de un mes. ¿Vale? Pero una vez que terminas de escribir, la corrección te puede llevar 3-4 meses perfectamente, ¿no? Si quieres que pase varios filtros, si quieres volver a leerlo. También yo he aprendido una cosa, que es dejar dormir las cosas. Es decir, yo lo escribo, lo dejo dormir en un cajón y luego lo retomo dentro de un mes o X tiempo, lo vuelvo a leer y entonces lo ves con otro punto de vista. Venga, Mario, una pregunta que tú quieras. Yo te quería hacer una pregunta. Eso sobre historia me llamó la atención, Sí. que en 1553 fue cuando llegaron los corsarios, Sí. y dices que no había ningún tipo de defensa en el puerto de La Palma. Se supone que hasta ese tiempo, hasta esa fecha, no había sido invadida por nadie o... No lo había sido. Esto fue un acontecimiento brutal. O sea, imagínense una población. Pero anteriormente La Palma no había sufrido ningún tipo de... No. Bueno, la llegada de los castellanos. Sí, pero que a raíz de ahí después ya... Sí, además de eso, claro, los castellanos y se cargaron más las guaritas, por supuesto. Pero no de esta manera. Y llama mucho la atención porque siendo un puerto tan importante en el comercio del azúcar, teniendo en cuenta que la producción de azúcar en Canarias, el puerto de Santa Cruz de la Palma era junto también con este, de lo primero, es decir, comercio con Sevilla, incluso con Flandes, con Londres. Y entonces llama la atención y llegaron tarde, a pesar de que las cartas y las misivas que escribían los gobernadores de La Palma y de Tenerife se reiteraba a la corona en Castilla de tenemos que fortificar las islas, hay un ataque, hay un riesgo de ataque. Lo único que había, y está aquí en el mapa, lo pueden ver, y yo lo recreé tal cual lo investigué en los documentos históricos, es una pequeña torre que se llamaba Torre de San Miguel, que está en el actual puerto de Santa Cruz de la Palma. Ahí había una pequeña fortificación, pero no tenía armamento. Y por eso tuvieron la facilidad que tuvieron de entrar en la ciudad y saquearla, pero no existía. Años después, el François Leclerc era el capitán normando que venía, pero uno de sus lugartenientes, que se apodaba el Ángel Exterminador, volvió a La Palma, pero volvió porque ellos, claro, se dedicaban al corsarismo, estaban siempre por ahí con mares, pero en la zona de Tazacorte, cuando están por la zona oeste de La Palma, asaltan un barco cargado con jesuitas portugueses que iban a Brasil y matan a 40 jesuitas portugueses, y es lo que es un hecho histórico muy conocido, se llama los mártires de Tazacorte, ¿vale? A estos 40 sacrificados por el mismo lugarteniente que ya había estado unos años anteriormente en Santa Cruz de la Palma. Es una de las anécdotas que cuento en el anexo, de las 25 anécdotas que pueden leer ustedes aquí en el anexo. Una de las curiosidades históricas, bueno, lo voy a leer si quieres primero. El capitán Jacques de Sobra, apodado el Ángel Exterminador, volvió a la costa oeste de La Palma en 1570 para asesinar a unos 40 jesuitas que viajaban desde Portugal a Brasil. Aquel suceso fue conocido como los mártires de Tazacorte. Entonces a esta gente los pillaron desprevenidos, totalmente desprevenidos. ¿Qué más? Yo quería decir un poco lo que decía Rosa, que un poco en esa época, en ese momento en el tiempo, es cuando se puso esos grandes ataques de pirata en Santa Cruz de Palma, pero también en Santa Cruz de Tenerife, en la Palma de Gran Canaria, llegaron hasta Santa Brígida, o en Turinés, en Fuerteventura, que marcaron la de Gran Tarajal y llegaron hasta el pueblo de Turinés, ¿no? En la batalla contra los moriscos. Pero bueno, eso fue en 1700 y pico, pero es verdad. Desde 1500 y pico hasta Sí. el siglo XVIII es la época en la que se fortificaron las islas. A ver, el corsarismo duró siglos, ¿vale? La cruz del inglés aquí en Tafira es la cruz del holandés, realmente. Una pérdida holandesa que subieron por ahí para arriba, todo. Y ahí, Los de inglés también. y a ver, es decir, esto no fue. Lo que pasa es que en La Palma hay que tener en cuenta que en una población de 2000 almas desarmadas, ¿no? Sin armas, que entre 500
Bandidos, porque claro, esta gente que venía eran de los arrabales de los barrios de Flandes, es decir, esta gente venía a cuchillo, esta gente no venía saludando, entonces ni pidiendo permiso para entrar. Y claro, pues era una población, además una población relativamente, en ese entonces, con cierto nivel de desarrollo y opulencia, ¿no? Estamos hablando de la calle real, tal cual la entendemos hoy, cosa que se sorprenderán cuando vean el mapa. Se ha mantenido la fisonomía, las calles de Santa Cruz de la Palma eran prácticamente así. Y ya las casonas y los linajes existían por la gran riqueza con respecto a otras islas, por el comercio del azúcar y de manera incipiente del vino, que también había haciendas con vino. Una de las haciendas que cuenta la historia en Belopo, cerca de la Ermita de las Nieves, donde residía una de las hacendadas que está en el Hilo, vendía vinos incluso a la costa africana, ¿no? Entonces, claro, era una ciudad, es que fue una golosina. Entraron ahí no solo las iglesias, sino las casonas señoriales, tenían cofres, dinero, joyas que nadie tenía. Y esa es la realidad. ¿La población huyó al centro de la isla? La población huyó por el camino de Buenavista, que sube hacia la cumbre, y bajó, cuando no había túnel, sino por el camino, ¿vale? Para la banda que se llama, y bajó a los llanos y se refugiaron en los llanos y en la hacienda de Argual, ¿vale? En los llanos en Argual, ahí se refugiaron, con la intención de huir, por si seguían tal, o huir por el puerto de Tazacorte, ¿vale? Porque era el otro puerto que estaba en otro lado de la isla y donde estaba otro de los ingenios más importantes del archipiélago, ¿vale? Aquí está más narrado, no lo he contado, otra de las luchas importantes era la lucha en ese entonces de las religiones. Y acontece en este periodo, y yo le he puesto como un elemento aparte, la lucha contra los judíos por parte de la Inquisición existió, y la Inquisición, cogiendo como chivo expiatorio a una familia de Santa Cruz de la Palma, esto está documentado, asesinó a varios miembros de esa familia, y yo así lo reflejaba a menudo de Pergamino. La Santa Inquisición ajustició a varios que eran judíos en Santa Cruz de la Palma. Los trajo al tribunal de la Inquisición en Vegueta, y era en Vegueta donde se quemaban vivos, en lo que es la actual, donde está la plaza de Santo Domingo, ¿no? Ahí se hacía el juicio, y pasado el auto de fe, el juicio que se llamaba, se quemaban en el quemadero que estaba cercano. Entonces, eso también lo he mezclado dentro de la historia, porque la lucha de religiones fue otra de las variables que acontecieron en este siglo, y que a mí me ha parecido interesante mezclarlo aquí, además de la lucha contra el luteranismo y el protestantismo por parte de la Iglesia Católica, que fue algo feroz. Y aquí están reflejados como los flamencos, que tenían la cultura de los hugonotes, ¿no? del protestantismo, también fueron perseguidos, ¿no? Y hay varios casos que aquí cuento en la novela, por no contarles más, que creo que es interesante conocer, y son hechos totalmente documentados. Yo prácticamente en la novela lo que he hecho es hilvanar, o sea, coser los retales de la historia que me fui encontrando, ¿no? Y novelando, por supuesto, ¿no? Pero los nombres son reales y los hechos son reales, y la historia yo creo que hasta alguna cosa la suavicé para que no pareciera tan fuerte, ¿no? Porque que 200 latigazos a una persona, yo era consciente mía, ¿no? 200 latigazos a una persona me parece muchísimo, ¿no? Y esto sucedía así, ¿vale? Entonces estamos hablando, por supuesto, de la ciudad de la índole medieval, ¿no? De una sociedad que no es la nuestra. Y bueno, eso, nada más, si quieren comentar algo. Si nada más, pues estoy por aquí, y si quieren que les dedique el libro, se lo puedo escribir alguna dedicatoria y inventado. Vale, muchas gracias. Secreto.